Todo listo, hermano Jimmy. O hermano Eric, Eric creo que empieza, ¿no? Sí, perdón. Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenida a este día domingo, este primer día de la semana en que los cristianos nos reunimos a adorar a Dios. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Esperando que los que no se han podido conectar ya puedan conectarse. Y bueno, ese primer día de la semana tenemos a nuestro hermano Jimmy en las alabanzas. Tenemos a nuestro hermano Gerardo en el mensaje. Jimmy, le doy paso, si alguien, hermano Freddy, si le quería pedir si puede hacer una oración para comenzar, y de ahí le damos el paso al hermano Jimmy. Ok, bueno, hermanos, hermanas, vamos a concentrarnos. Vamos a iniciar este momento con una oración. Gracias, Padre de la Gloria, gracias, Dios Todopoderoso, Creador, gracias por ser nuestro Dios misericordioso y paciente. Gracias porque en este día nos has dado el privilegio de volver a reunirnos, así sea por este medio digital, pero podemos, tus hijos, reunirnos para estudiar tu palabra, para cantarte, alabarte, recordar la entrega de tu Hijo, nuestro Señor, en su cuerpo y sangre. Gracias porque hoy tenemos el maravilloso privilegio, mi Dios, de contar con tu palabra, con tu guía. Te rogamos que pongas en nuestros corazones el querer como el hacer, el querer hacer tu voluntad, el entender, mi Dios, tu palabra. También te pedimos por los hermanos que van a dirigir el día de hoy, que van a administrar el servicio de hoy, para que sean guiados, mi Dios, 100% por ti. Que, Señor, los bendigas en sus pensamientos, en sus palabras, bendiga a sus familias y también bendice a todos los hijos tuyos, mi Dios, todas las personas que están escuchando el mensaje de hoy, ya sea en conexión en directo o por Facebook, pero te damos gracias porque todo es para tu gloria y para tu honra. Sin ti no pudiéramos estar aquí, no pudiéramos no pudiéramos alabarte, glorificarte y mi Dios, haber cambiado nuestras vidas. Te damos gracias por ese infinito amor y misericordia, y que sea para tu gloria y para tu honra. Porque para lo que el hombre es imposible, para ti nada es imposible, mi Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Muchas gracias, hermano Freddy, por esta oración y bienvenidos todos. Vamos a tener ese tiempo también de alabanza a nuestro Dios, fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. Vamos a empezar con esta alabanza que es bienvenidos. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya.
aleluya. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir aleluya, aleluya. Al volvernos a reunir, aleluya. Amén, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos para este tiempo muy especial. En primera instancia con nuestro Dios y en segundo, pues tener ese tiempo de comunión y de edificación entre nosotros. Vamos a la siguiente alabanza. Dios puede salvar. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Por la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Y eso nos da esperanza, ya que Él resucitó y está a la diestra de nuestro Dios. El siguiente cántico es en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en las luchas falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo nos dice, siempre os daré
Gracia divina, santo poder, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Algo importante que siempre queremos es estar en su santuario, en ese lugar santo, y lo tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Amén. Como estas canciones eran en inglés, dice el hermano Alex, pero no hemos coordinado nada con él, vamos a pasar. Antes de entrar a la cena del Señor, vamos a meditar y reflexionar en este cántico que se llama Cordero de Dios. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue, y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios, Cordero de Dios. Oh, dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Oh, dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti.
llamándome un cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Amén. En este momento le damos paso a nuestro hermano, quien nos va a ministrar en la cena. Le vamos a dar el paso a nuestro hermano Freddy. Hoy día tenía la cena nuestro hermano Alex Chiza, pero tiene problemas de internet en su casa, así que Freddy, si nos puede ayudar. Gracias. Gracias por los cánticos, por ayudarnos a prepararnos mentalmente para lo que el acto seguido, ¿no? En que vamos a recordar ese Cordero de Dios, ese castigo que nos merecíamos nosotros en la cruz. Vamos a orar en primer lugar. Gracias, Padre de la Gloria, por este momento en el que tenemos la oportunidad de recordar una vez más como hijos tuyos que somos, cada primer día de la semana, en el que nos reunimos a partir el pan y a tomar el jugo de uva. Gracias por este momento en el que es un momento espiritual, en el que vamos a poder internalizar una vez más esa entrega difícil de imaginar, lo doloroso, lo frustrante, lo difícil que fue el tener que soportar el pecado y el castigo de toda la humanidad en su cuerpo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este momento. Guíanos para internalizar bien, para entender y comprender bien este acto y hacerlo con el debido respeto. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer en Colosenses. Vamos a empezar en el capítulo 2, versículo 8. ¿Ya? Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si nos imaginamos el momento en el que nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz, en el que su cuerpo fue traspasado, su sangre fue derramada, en el que se sintió solo o abandonado, cuando llegó el momento culminante de su vida aquí digamos, en ese cuerpo, en ese momento de crucifixión. Y recordamos como el cántico que hace un momento nos compartió el hermano Jimmy, y nos imaginamos que ese castigo no lo merecíamos nosotros, que ese castigo nosotros en un momento en el que éramos rebeldes, enemigos de Dios, pues rechazando pues su voluntad, rechazando su magnificencia y su voluntad, pues sabemos que nos merecíamos esto. Pero como lo dice aquí al final, en este capítulo, en el versículo 14, que esa acta, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Con su entrega de su cuerpo y su sangre, ha sido clavadas en la cruz y llevada esa acta que era contraria a nosotros. Vamos a leer ahora un poquito más atrás, en el mismo Colosenses, pero en el capítulo 1, desde el 19.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, así como leímos hace un momento, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Confirmamos una vez más que por medio de su sangre hemos sido reconciliados y por medio de su cuerpo nos presentamos santos y sin mancha. Si es que en verdad permanecemos, como dice el principio del 23, si en verdad permanecieses fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar por ese pan, por el jugo de uva, que representa justo eso, la reconciliación de nosotros, y que representa esa entrega y esa acta que fue contraria a nosotros y que fue clavada en la cruz, en una cruz de sufrimiento, en una cruz de dolor y de angustia que merecíamos, que nosotros merecíamos. Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por este pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por que ese dolor tan grande, esa humillación que soportó en su cuerpo, las laceraciones y todo lo que tuvo que soportar por nosotros fue hecho. Su cuerpo por nosotros fue partido, fue entregado para darnos a nosotros vida, para darnos a nosotros limpieza y presentarnos sin mancha. Bendice este pan que representa ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eh, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a participar del pan mientras meditamos en el cuerpo. Oremos por ahora por el jugo de uva. Gracias, Dios Todopoderoso, por este jugo de uva que simboliza, mi Dios, esa unión, esa redención con el cual hemos alcanzado la paz, con el cual nuestro Señor Jesucristo, como mediador, como príncipe de paz, ha derramado, ha entregado para limpiarnos, para que nuestros pecados sean perdonados, sean lavados, mi Dios. Gracias por este jugo de uva por el que participamos una vez más en cada inicio de semana. Y gracias por proveerlo, gracias porque eh, nuestro Señor Jesucristo lo quiso dar voluntariamente por amor, mi Dios, sin nosotros ni siquiera eh, buscarlo. Nos ha buscado primeramente tú, mi Dios. Gracias por esa misericordia tan grande. A ti sea la gloria y la honra. Bendice este jugo de uva y en cada una de las casas en las que estamos participando de él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Participemos mientras meditamos, hermano. Continuemos con el orden de la congregación, con nuestro siguiente
eh, parte de la reunión, que es, vamos a analizar la ofrenda, ¿ya? Desde un punto de vista del amor que nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Dice, en Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿A quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Un poco más atrás, en el 3, en 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su propia vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad y que aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hoy vamos a participar de las ofrendas. Participemos en hecho, en verdad, y no solo de palabras. Participemos en una ofrenda, en este caso, con los bienes que Dios nos ha dado, ¿ya? Para colaborar con este ministerio que tenemos encargado, que es la expansión de su reino, para colaborar con ciertos gastos que se generan en la iglesia, pero también para ayudar y colaborar con los santos, ¿no? Sabemos que con estas ofrendas se cubren necesidades de sus hijos y se elevan acciones de gracias, se elevan oraciones de alegría y de gratitud. No participemos de la ofrenda como esperando algo a cambio, porque podemos caer en ese error, en el que yo ofrendo para recibir una bendición de Dios. No, sino sigamos como lo decía, como cuando leímos el 19. No le amamos a Él porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros demostremos el amor primero de Dios, pero sin esperar nada a cambio y sin dolor en el corazón por la ofrenda. Que esta ofrenda sea de bendiciones y hagámoslas de todo corazón, ¿ya? Pero como decía su palabra, no de palabra, no de solo palabra, sino de hecho, ¿sí? Participemos, vamos a orar por las ofrendas que conservamos, guardamos, enviamos de alguna manera a la iglesia de Cristo en Ambato. Oremos por ellas. Gracias Dios Todopoderoso por tu misericordia, porque primeramente nos amaste a nosotros, para nosotros poder conocer tu amor y poder amarte. Te rogamos, mi Dios, que bendigas, mi Dios, los bienes que, que hoy se ofrendan, mi Dios, o que se guardan para tus santos. A los que puedan ofrendar, mi Dios, gracias y bendice sus vidas y su corazón. A los que aún no pueden ofrendar, mi Dios, por algún motivo, te rogamos que le proveas, mi Dios, que le des fortaleza y esperanza. Porque aunque no haya harina em, en la alacena, aunque, como dice en el profeta Ageo, que aunque escasee el alimento y escasee los recursos, nuestra esperanza siempre está en ti, en el Dios de nuestra salvación. Te rogamos que bendigas las ofrendas que hoy se dan y que lleguen a ti, mi Dios, con alegría, que lleguen con acciones de gracias, pero para tu gloria y tu honra, que eres el Dios Todopoderoso que nos provee, nos cuida y, y nos cubre nuestras necesidades. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por participar. Vamos a continuar con el orden del día. Amén. Gracias, hermano Freddy, por la administración de la cena y la ofrenda.
Vamos a cantar esta última alabanza y le damos paso a nuestro hermano Eric que tiene la dirección. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Te cantamos alabanza. Contigo yo soy feliz, pues viniste a salvarme. A la tierra bajó, enseñando amor. De la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor. En la cruz Él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, te cantamos alabanza, contigo yo soy feliz, pues viniste a salvarme. A la tierra bajó, enseñando amor. De la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor. En la cruz Él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. Mano Eric. Gracias. Gracias, Jimmy, por las alabanzas. Gracias, Frey, por ayudarnos en la cena. Todos bienvenidos este domingo. Gerardo, te doy el paso. Que Dios te bendiga lo que hayas preparado para este domingo, para esta mañana. Que Dios te bendiga y te ayude a recordar todo lo que has preparado. Bendiciones. Gracias, Eric. Gracias, hermanos, también por la participación de cada uno de ustedes en el culto de este día, de esta mañana. Un segundito. Ahí estamos bien. Ok. Bueno, vamos a orar en primer lugar para poder iniciar este tiempo en el cual anhelamos que Dios nos hable, que Dios nos llame a reflexión y que sea un tiempo de ánimo, de edificación para todos nosotros, ¿sí? Vamos a orar, por favor. Amado Dios, Papito bueno, Padre Santo, gracias por su amor, por su paciencia, por su misericordia, Padre, que constantemente tiene con cada uno de nosotros. Padre bueno, venimos delante de su presencia para adorarle, mi Dios, para alabarle, Padre, pero también, mi Dios, para poder ser llamados a reflexión, Padre bueno, por medio de su palabra, para ser alimentados espiritualmente por medio de ella, mi Dios. Sea usted con cada uno de nosotros en ese tiempo, Padre, que nuestras mentes y corazones, mi Dios, sean esa tierra fértil, Padre, que debe ser, mi Dios, para que por medio de esa mente y corazón como tierra fértil, Padre, su palabra, mi Dios, su semilla pueda dar fruto en gran manera en cada uno de nosotros, Papito bueno. Usted más que nadie nos conoce, Padre, sabe realmente, mi Dios, de nuestra actualidad, sabe realmente cómo estamos, Padre. Y por eso, mi Dios, clamamos a usted para que usted nos ayude a seguir mejorando para usted, mi Dios, a seguir creciendo conforme a su palabra, conforme a su voluntad, mi Dios. Que cada vez más, Padre bueno, podamos ser de honra y de gloria para usted, Papito bueno. Gracias por este hermoso tiempo que nos brinda y todo esto le pedimos y le agradecemos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le comentaba a Eric, desde el domingo tengo en mi mente una canción. Hablaba un poco Eric, ¿cierto? Comentó un poco el domingo pasado sobre el lamento que tenía el pueblo de Israel cuando estaba ya en Babilonia. Y después del culto, después del mensaje, encontré esa canción y la mandé al grupo de WhatsApp de la congregación. No sé si tuvieron oportunidad de escucharlo, pero más o menos dice así, ¿cierto? Voy a solamente entonar la primera parte, es Ríos de Babilonia, se llama la canción. Y la voy a cantar solamente la primera parte en español, ¿cierto? Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos,
si lloramos, recordando a Sion, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos, si lloramos, recordando a Sion. Y desde ese domingo, desde el domingo pasado, había en mi mente, pues estaba pensando y recordando un poco lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que fue el cautiverio, el exilio del pueblo de Israel, en este caso puntualmente del reino de Judá, allá en Babilonia. Y estuve investigando un poco, ¿cierto?, en esta semana, y me llamó mucho la atención que una canción, ¿cierto?, que haya tomado esta historia, haya tenido tanto éxito. Esta canción, Los Ríos de Babilonia, aproximadamente en el año 1970, ¿cierto?, años más, años menos, se hizo popular. Y se hizo popular a raíz de un grupo, ¿cierto?, que la entonaba, pero ese grupo la cantaba simplemente bajo una perspectiva no judía, sino eran grupos de ideología Rastafari, ¿cierto? Más o menos para los que no puedan comprender un poco todo esto, la ideología Rastafari es aquella pensamiento que va mucho de la mano con lo que es la música reggae. Bob Marley, por ejemplo, cantaba también esta canción en el grupo, en un grupo, y después se hizo mucho más famosa con otro grupo que fue justamente el que les mandé la semana pasada. Me llamaba la atención que esta canción se hizo tan famosa que estuvo durante 4 semanas en el número 1, ¿cierto?, del ranking mundial, es decir, rayó esta canción. Y es interesante porque cuando escuchamos el ritmo es alegre, ¿no? El ritmo es alegre, el ritmo es pegajoso, pero narra una historia que para nada es alegre. Narra una historia que es posiblemente de las más tristes que nosotros podamos encontrar en la palabra de Dios. Y más aún llama la atención que esta canción, ¿cierto?, no haya sido inspiración de alguien humano, sino realmente que narra, como le decía, el exilio del pueblo del reino de Judá a Babilonia, ¿cierto? Y esta canción está basada en el Salmo 137, ¿ok? Vamos a leer solamente versículo del 1 al 6 del Salmo 137 para situarnos un momento y tratar de ponernos en los zapatos de aquellas personas que realmente estaban viviendo este acontecimiento. Salmo 37, versículo del 1 al 6 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es un texto triste, ¿no? Es un grupo de versículos tristes que habla justamente del sentimiento que estaban teniendo el pueblo del reino de Judá en aquel lugar llamado Babilonia. Y dice que ellos estaban en Babilonia y dice que se sentaban a los costados del río de Babilonia, en el cual habían bastantes. Probablemente era el río Éufrates, que es el río principal en aquella región.
Y dice que cuando estaban sentados al lado de la ribera del río, lo que hacían eran llorar. Llorar porque recordaban a Sión. Y cuando habla aquí de Sión, más allá de estar pensando ellos puntualmente en el monte de Sión, lo más probable es que estaban recordando justamente a toda la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Creo que bastante de los que estamos aquí podríamos en algo entender un poco lo que ellos están pasando. Porque hay varios de los que estamos aquí reunidos que no estamos en nuestra tierra. Y el no estar en la tierra de uno no es cosa fácil. ¿Sí o qué, hermano Freddy? No es fácil estar fuera de la tierra de uno. A mí particularmente muchas veces me ha generado nostalgia. A veces cuando converso con alguien allá en Lima y habla las palabras que se utilizan en Lima, con el dejito que se utiliza en Lima, y uno dice, qué bonito, ¿no? Y no porque sea puntualmente bonito, sino que por lo que uno extraña, por lo que uno añora, ¿cierto? Entonces, cada uno de los que estamos aquí y que hemos tenido la posibilidad de salir de nuestros lugares, de estar viviendo en estos momentos en otro lugar que no es el lugar de donde hemos nacido, pues en algo podemos entender ese sentimiento, ¿cierto? Pero ese sentimiento de nostalgia, por decirlo de alguna manera, tenemos que multiplicarlo a la n potencia, ¿no? Tenemos que multiplicarlo en gran cantidad. ¿Por qué? Porque ellos no solamente estaban en un lugar que no era el suyo por X razones. De repente, en algún momento, pues Freddy y yo le dicen, ¿sabe qué? No, ya no aguantamos estar fuera de la patria. Vamos para Venezuela, ¿cierto? De repente, ¿no? Entonces, ellos tienen esa posibilidad, ¿cierto? O de repente Eric, o de repente Alex, Apam, o cualquiera de los que estamos aquí, que no estamos viviendo en nuestras tierras de nacimiento. Pero en el caso de ellos no tenían esa posibilidad. Ellos no estaban allí, en una tierra lejana, en una tierra extraña, por voluntad propia. Ellos no estaban allí para mejorar su vida, ellos no estaban allí por servirle a Dios, ellos no estaban allí de vacaciones. Ellos estaban allí porque habían sido llevados como esclavos a Babilonia, ¿no? Cautivos, es decir, obligados a estar en una tierra distinta a la de ellos. Y dice que ellos, sentados alrededor, a los costados del río, lloraban recordando a Sión. Y dice que era tal la tristeza que les embargaba que sus arpas, sus instrumentos musicales con los cuales normalmente el pueblo de Dios entonaba alabanzas a Dios, dice que las habían colgado, ¿no? En árboles. Porque su estado anímico, su estado pues no estaba realmente en capacidad, por decirlo de alguna manera, de cantarle a Dios. Y dice que las personas que los habían llevado cautivos, dice el versículo 3, les obligaban, ¿no? Era de común conocimiento en aquel momento que el pueblo de Dios se había caracterizado en gran parte por los cánticos alegres que siempre le entonaban a Dios. Y esta gente que los había llevado cautivos, que los tenía allá a la fuerza, les exigían, ¿cierto? Les decían, a ver, cántenos esos cantos, esos cánticos alegres. Y ellos, pues, en primer lugar, no estaban emocionalmente alegres como para poder cantar. Y en segundo lugar, como dice el versículo 4, ¿cómo vamos a cantar cánticos a Jehová en tierra extraña? ¿Cómo vamos a cantar cánticos a Jehová? Simplemente para entretener a estos babilonios. Y es ahí donde en el versículo 5 y 6 dice que todo esto que les permita a ellos nunca olvidarse de Jerusalén, ¿cierto? Por eso decía, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra de su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare.
sino enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Faltan 2 versículos más en este capítulo del Salmo 137. Claro, falta el 7, 8 y 9, faltan 3 versículos, pero no los puse porque en estos últimos 3 versículos ya manifiesta un poco del sentimiento que tienen los judíos hacia los babilónicos, ¿no? En pocas palabras decían, Dios, véngate tú, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Pero no van tanto al sentido que quiero que tengamos en esta mañana, por eso no los puse. Ahora, entonces, empezamos a notar que ese es un texto triste, ¿cierto? Es un texto que manifiesta dolor, que manifiesta tristeza, que manifiesta nostalgia por el lugar en donde ellos habían estado, pero que no lo habían valorado. Que ellos lamentablemente ahora, por sus propios errores, lamentablemente ya no lo podían disfrutar. ¿Ok? Vamos a tratar en un momento de reflexionar un poco acerca de lo que fue, aprender un poquito más de lo que fue el exilio del reino de Judá hacia Babilonia, ¿sí? Vamos a ver y a tratar de ponernos dentro del contexto histórico. Como ustedes bien saben, el pueblo de Israel, ¿cierto? Que había sido liberado de la esclavitud en Egipto, fue llevado a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y estando en la tierra de Canaán, el que reinaba en el pueblo de Israel, en el reino unificado de Israel, era Dios. Pero cuenta la Biblia, cuenta la historia que ellos, al ver cómo las demás naciones eran, cómo las demás naciones se comportaban, quisieron también tener un rey, así como las demás naciones. Y es ahí que ellos piden tener un rey. Dios dice, tranquilo, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y está bien, quieren rey, pues yo le voy a dar rey. Pero también les voy a advertir lo que va a suceder con este rey. Y es así que Dios les concede, por decirlo de alguna manera, a ellos la posibilidad de que tengan un rey. El primer rey que tiene el pueblo, la nación entera de Israel, es Saúl, ¿cierto? Saúl. Después de tener a rey como Saúl, tienen posiblemente al rey más conocido, que es el rey David. Y dice que el rey David sí hacía todas las cosas, en gran parte, ¿cierto? Después se equivocó. Pero sí era alguien que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Se equivocó también, se equivocó. Y pagó también. Después del rey David vino Salomón. Y ahí sí la palabra de Dios muestra que Salomón, lamentablemente, aún a pesar de haber demostrado en un primer momento gran sabiduría, lamentablemente, a causa de las mujeres que tuvo, se apartó de Dios y empezó a actuar y a incitar al pueblo a actuar con idolatría, es decir, empezar a adorar a otros dioses. Es aquí donde Dios determina que justamente este reino unificado, este pueblo de Israel, iba a ser dividido. Pero por amor a David, no lo iba a hacer en este momento. Lo iba a hacer cuando Salomón muera. Una vez que Salomón muere, entra en funciones, por decirlo de alguna manera, asume el reinado el hijo de Salomón que se llama Roboam. Y Roboam, lamentablemente, dejándose llevar por los consejos de personas de su edad, por jovenzuelos igual que él, termina desencadenando lo que vendría a ser una pequeña rebelión, pequeña que al final terminó en la división. Roboam quería incrementar aún más los impuestos que el pueblo de Israel ya no estaba soportando. Dice que los ancianos que habían sido los consejeros de David le dijeron, no, baja los impuestos. Mientras que los jovenzuelos consejeros le dijeron, no, al contrario, incrementales más, muéstrale que tú tienes el poder, que tú eres el que manda.
lamentablemente esta acción desencadenó en la rebelión de uno llamado Jeroboam a Roboam, el cual era justamente el sucesor, el hijo de Salomón. Entonces, en la parte norte quedan 10 tribus bajo el mando de Jeroboam, el que se había rebelado. Y en la parte sur de todo lo que había sido la nación de Israel, queda lo que se conoce como el reino del sur o reino de Judá. Y este reino de Judá queda bajo el mando de Roboam. Entonces, al norte Jeroboam en el reino del norte o reino de Israel, y al sur queda Roboam en el reino del sur o reino de Judá. Como ven ustedes ahí dentro de la imagen, en el año 721 el reino del norte o reino de Israel es tomado por el imperio asirio. Lamentablemente eso determina la destrucción del reino del norte. Mientras que en el año 597 acontece lo que estamos viendo en estos momentos. El exilio, el cautiverio de el reino de Judá por parte de los babilonios, Ahora, ¿se fue toda la nación? No. Principalmente lo que hizo Babilonia fue capturar a todas aquellas personas que tenían o poder económico o poder en cuanto a sabiduría, en cuanto a estrategias, en cuanto a todo lo que tenga que ver con la posibilidad de que este reino resurja nuevamente. Y dejó simplemente al pueblo ahí en la tierra de Judá. ¿Ok? Más o menos como para que podamos estar un poco más claros en todo lo que está aconteciendo. Ahora, ¿qué cosa es el exilio? Yogle. ¿Qué es el exilio, Yogle? Salir. ¿Ya? ¿Ok? Mano Jimmy, ¿qué es el exilio? En pocas palabras, como sacarlo a usted del lugar donde está y llevarlo a otro lugar que no es acogedor y que no va a estar cómodo. Ajá. Bien ahí, ¿ah? Bien, hermano Jimmy, bien, Yogle, gracias. Ok, el exilio sí, más o menos es, en pocas palabras, es la separación de una persona de la tierra en la que vive, ¿cierto? Y como decía, muchos de nosotros pues podemos decir que de una u otra manera estamos en el exilio, ¿no? Porque no estamos en el lugar donde vivíamos, ¿no? Pero este exilio que sufrió el reino de Judá fue llevado a cabo por lo que se conoce como el imperio babilónico, ¿cierto? Algo sobre el imperio babilónico que es importante que conozcamos. ¿Cuál es el inicio del imperio babilónico? Allá en Génesis capítulo 10, versículo 8 y 10, habla acerca del inicio del imperio babilónico. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10 dice así: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, Acad y Calné, ciudades en la tierra de Sinar. Entonces, lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Y conocemos la historia de la Torre de Babel, es el inicio de lo que posteriormente se llegó a conocer como el imperio babilónico. ¿Ok? Hay un par de acotaciones que me gustaría hacer en cuanto a esto. El imperio babilónico tiene, por decirlo de alguna manera, dos etapas, ¿cierto? La primera etapa, que es conocido como el imperio babilonio como tal, que se da aproximadamente en el siglo XIII, XII, y sigue avanzando hasta aproximadamente el siglo VIII antes de Jesucristo. ¿Ok? Ese es el imperio babilónico. Siglo XIII hasta el siglo VIII aproximadamente de la época antes de Jesucristo.
Y posteriormente, a partir del siglo sexto, lo que se conoce como el imperio neo-babilónico, ¿sí? El imperio neo-babilónico. En ambos imperios hubo un rey que por sobre todas las cosas fue el más conocido, que fue el rey Nabucodonosor. En el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor, y en el imperio neo-babilónico, el rey Nabucodonosor II, que es el que nosotros leemos en la palabra de Dios, ¿cierto? Que simplemente se le nombra como Nabucodonosor. ¿Ok? Ahora, quiero que vayamos a un grupo de versículos que vamos en esta mañana a leer, de alguna manera que nos muestra un poco un panorama general de lo que fue el exilio y de lo que fue las cosas, cómo se fueron dando en este exilio del pueblo de Judá a Babilonia, ¿sí? Vamos al libro de Jeremías. Jeremías está después de Isaías. El profeta Jeremías, que es conocido como el profeta llorón, ¿cierto? El profeta llorón se le conoce a Jeremías. Dice que Jeremías empieza su época profética, por decirlo de alguna manera, su servicio a Dios, aproximadamente a los 20 años. A los 20 años. Y es posiblemente uno de los profetas a la cual, bueno, a todos les tocó parte dura, ¿no? Pero creo que a él también le tocó una parte dura porque él tenía que profetizar y tenía que hablarle a un pueblo de posiblemente la catástrofe más grande que ellos iban a vivir, que era justamente esto, ¿no? El cautiverio a Babilonia. Y era un pueblo que lamentablemente, por más que él les advierta, no iban a prestar atención. Vamos, en primer lugar, a leer ese bloque de versículos en el capítulo 4, del versículo 5 al 8, y en ese mismo capítulo 4, versículo 13 al 17, ¿sí? Versículo 5 al 8 dice así, del capítulo 4 de Jeremías. Anunciadlo en Judá, proclamadlo en Jerusalén, diciendo, tocad trompeta en la tierra, gritad a voz en cuello y decid, reunimos y entremos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque del norte hago yo venir mal y quebrantamiento grande. Versículo 7. El león sube de la espesura, el destructor de las naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por eso, vestidos con ropas ásperas, lamentaos y gemid, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Aquí, por parte de Dios, el profeta Jeremías está anunciando lo que iba a venir. Del norte iba a venir, como lo dice aquí, ¿no? El león, ¿cierto? El destructor de las naciones iba a venir. Y dice que lamentablemente todas las ciudades iban a quedar asoladas y sin morador. Y esto fue la misión que tuvo que hacer Jeremías en un primer momento, anunciar lo que venía, anunciarle a este pueblo de Judá lo que iba a venir. Versículos 13 al 17. Dice, subirá como las nubes y su carro como un torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros porque entregados somos al despojo. Lava tu corazón de maldad, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las noticias desde Dan y hace oír la calamidad desde los montes de Efraín. Decidan las naciones hacerlo oír sobre Jerusalén. Invasores vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo la rodearán, porque se rebeló contra mí, dice Jehová.
Dios, por medio del profeta Jeremías, les está manifestando a ellos lo que viene. Pero nuevamente hay algo súper interesante aquí que la palabra de Dios manifiesta. Versículo 14. Lava tu corazón de maldad, Jerusalén, para que seas salvo. Aún a pesar de lo que el pueblo de Israel ha hecho, aún a pesar de todo el mal que ha hecho delante de los ojos de Dios, Dios misericordioso les está dando la oportunidad para que ellos sean salvos. Aún a pesar de todo lo malo que ellos ya habían hecho, cómo se habían apartado tras otros dioses, cómo dentro del mismo templo de Dios estaban adorando a otros dioses, estaban practicando las cosas de esos dioses falsos. Pero Dios les está manifestando lo que va a venir, pero también les está dando la oportunidad a ellos para que se arrepientan, y arrepintiéndose ellos se salven. En este mismo capítulo 4, versículo del 18 al 22, dice así: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía, un pregón de guerra. Se anuncia quebranto tras quebranto, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Primero Dios les está hablando por medio del profeta Jeremías lo que viene. El destructor de las naciones viene. Y si viene, no viene en son de paz. Viene para destruir ciudades y dejarlas desoladas. Y todo esto es a causa del pecado del pueblo de Judá. Pero aún a pesar de eso, Dios les da oportunidad, como habíamos visto en el versículo 14, que se arrepienta para que sean salvos. Y en el versículo 18, claramente, Dios les está mostrando que todo esto es simplemente consecuencia de lo que ellos han venido haciendo. Porque el pueblo lamentablemente es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Es decir, este pueblo estaba corazón durísimo, mente y corazón corruptos, mente y corazón alejados completamente de Dios. Vamos a un grupo de versículos más. Vamos al capítulo 7, avancemos un poquito más. Capítulo 7, versículos del 21 al 26. Vamos a leer para que sigamos entendiendo un poco cómo fue este proceso del exilio del pueblo judío a Babilonia. Capítulo 7, versículo 21 al 26 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pero esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy,
Os envié todos los profetas, mis siervos. Los envié desde el principio y sin cesar, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su corazón e hicieron peor que sus padres. Dios les está manifestando en estos momentos, a ver, hagan sus holocaustos, ¿cierto? Hagan sus cosas. A esos dioses que ustedes tienen, a ver, hagan esas cosas. Lamentablemente, desde un principio, lo que yo siempre demandé de ustedes era que escuchen mi voz, que escuchen mi voz y que inclinen su oído, ¿cierto? Presten atención, sigan mis palabras, sigan mis consejos. Pero lamentablemente, Dios les está diciendo aquí, ustedes endurecieron su corazón e hicieron peor que sus padres. Es decir, este pueblo lamentablemente era un pueblo que por más que Dios les estaba dando una y otra oportunidad, lamentablemente a ninguno de esos consejos de parte de Dios oyeron. A ninguno de estos consejos de parte de Dios prestaron oído, sino que más bien endurecieron su corazón y siguieron sus propios consejos. Hermano Freddy, ¿qué cosa se merecería este pueblo? Realmente, ¿qué se merecería este pueblo del que estamos viendo ahora? Sea sincero. Bueno, yo entendería que Dios es el juicio justo, Dios es justo y lo que les hizo fue lo que Dios consideró justo. O sea, no me atrevería a decir algo diferente. ¿Qué cosa usted hubiera hecho con este pueblo que se comporta así de esa manera con usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Confiese. No sabría decirle. Confiese. Claro, los dejaría por completo. Ya, gracias. Yo creo que eso es lo mínimo que posiblemente este pueblo se hubiera merecido, ¿no? Dejarlo, ¿sabe qué? Ya, me olvido de ustedes, ¿no? Lo mínimo. Lo máximo, ¿saben qué? Así como si fuera una mosca, se acabó. ¿Saben qué? No, ya. Una y otra, y no oyen, no escuchan, no prestan atención, siguen enceguecidos, siguen con su duro corazón, por más que yo les envío uno y otro profeta para que les hable y les diga, y les estoy diciendo lo que va a suceder para que se arrepientan. Aquí hay un dicho, ¿no? Hay un dicho en Perú, espero que también aquí en Ecuador, en Venezuela, en Chile sea igual. Me dice, guerra avisada. Mano Jimmy, ¿qué dice? Guerra avisada. No mata gente. Ya, así dice, ¿no? Así se ha dicho, ¿no? Pero aquí Dios está avisando, ¿sí o no? Dios está avisando, esto es lo que va a pasar. Arrepiéntanse. Pero esta guerra avisada lamentablemente sí mató gente. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Dios le decía, esto va a pasar por parte de Jeremías, ¿cierto? Jeremías era el vocero de parte de Dios que les decía, esto va a pasar. Del norte viene el león, del norte viene el destructor de las naciones. Mientras que habían otros falsos profetas que le decían al pueblo, no, esto es mentira. No va a venir nada, tranquilo, no viene nada. Y el pueblo lamentablemente escogió hacerle caso, prestarle atención a las otras voces y no prestarle atención a la que era realmente palabra de parte de Dios. Y una de las cosas que particularmente cuando uno lee la palabra de Dios, hay un enfoque principal y fundamental que siempre debemos de tener. Porque la palabra de Dios lo que primero quiere hacer
es revelarnos a Dios. Lo primero que siempre la palabra de Dios quiere hacer es hacernos conocer a Dios. Y en este caso no es la excepción. En este caso estamos viendo un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo duro de corazón, un pueblo que en ningún momento está buscando realmente hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino más bien está buscando hacer las cosas conforme a su voluntad. Un pueblo que Dios le dice algo y ni caso le hace. Pero vamos a ver cómo responde Dios, porque esto fue lo que particularmente me estuvo rondando toda la semana en mi cabeza. Porque hay un versículo que vamos a ver en estos últimos 3 versículos en este mensaje. Uno de esos 3 versículos es posiblemente uno de los versículos que a mí más me gusta de la palabra de Dios. Y muchas veces uno puede leer un versículo, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Qué chévere este versículo. Pero cuando lo analiza ese versículo conforme al resto de versículos, conforme al contexto de este mismo versículo, uno realmente le llega a tener un entendimiento mucho mayor. Y eso fue lo que particularmente toda esta historia, todo este contexto, hizo con uno de los versículos que están dentro de los siguientes 3 versículos que vamos a ver. ¿Sí? Justamente este que está a punto de salir. A ver si hay problemas del internet. Esperen un segundito. Bueno, en pantalla todavía no sale, pero vamos a Jeremías capítulo 9. Ahí está. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Para mí es uno de los mejores versículos, uno de los versículos que a mí más me gusta. Y vamos a leerlos, esos 2 versículos, y después vamos a tratar de darle el entendimiento conforme a este contexto. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice así: Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Es decir, Dios está diciendo, a ver, si el ser humano quiere gloriarse en algo, quiere jactarse en algo, ok, que lo haga en lo que realmente tiene que hacerlo. Que no se jacte en lo que sabe secularmente, que no se jacte en lo que tiene, que no se jacte en cuán valiente puede ser. No. Si el ser humano en algo tiene que, o algo puede alabarse o jactarse, es realmente en conocerlo y en entenderlo a Dios. El saber que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Ahora, pongamos esto en su contexto. Dios les está manifestando por medio del profeta Jeremías lo que va a suceder, lo que les va a acontecer a cada uno de ellos, que lamentablemente se han estado jactando en sus propios razonamientos, en sus propios pensamientos, en sus propios caminos. Y Dios les dice, en eso no te debes jactar. Más bien, alábate en conocer. ¿Qué es lo que les está diciendo aquí Dios? Aún en las circunstancias duras que ustedes van a pasar, aún en las circunstancias durísimas, difíciles que van a tener que vivir, recuerden que lo mejor que el ser humano puede hacer es conocerme y entenderme.
Y aún en las circunstancias, en este caso de castigo, el pueblo de Israel iba a tener la posibilidad de conocerlo y de entenderlo a Dios. Y para nosotros sigue siendo igual al día de hoy. ¿Qué es lo que mejor nosotros podemos hacer? Conocerlo y entenderlo a Dios. Cuando estamos sufriendo por nuestros propios actos, pero cuando no estamos sufriendo, también es lo mejor que podemos hacer. Conocerlo y entenderlo a Dios. Que como dice aquí, Él hace misericordia, juicio y justicia. No solamente misericordia. Es decir, Dios no solamente va a tener misericordia del ser humano, no. También Él es justo. Y Él aplica también la justicia, la disciplina. En algún momento Dios solamente es misericordioso, pero en otros momentos Dios también va a aplicar justicia, va a aplicar disciplina. Y esto es conocerlo a Dios. Saber que Él quiere que las cosas se hagan de tal o cual manera. Y que si el ser humano empecinado en hacer conforme a la voluntad de Él mismo, del ser humano mismo, debemos entender que Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Que es posible que en algún momento Él aplique justicia en la vida del ser humano. Que también dentro de esa justicia, Dios también aplica misericordia en la vida del ser humano. Hay otro par de versículos más que siguen reforzando la actitud de Dios. ¿Van a sufrir? Sí, por consecuencia de lo que ustedes mismos han hecho. Pero en ese sufrimiento yo les doy la posibilidad de que me conozcan y que me entiendan. Para que obviamente no sufran posteriormente lo mismo. Aprendan de lo que van a vivir. Capítulo 4, versículos 23 y 28. Es otra cosa que a mí particularmente me llamó mucho la atención de lo que Dios está manifestándole al pueblo del reino de Judá. Capítulo 4, versículo 23 al 28. Dice así. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y a todos los collados, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentiré ni desistiré de ello. ¿Qué está diciendo aquí? Les está mostrando por medio del profeta Jeremías lo que va a acontecer nuevamente. Todo va a quedar asolado. La tierra va a estar enlutada. Los cielos se van a oscurecer. Él habló esto, lo pensó y no lo va a dejar de hacer. Pero hay algo particular que me llama muchísimo la atención de cómo empiezan este grupo de versículos que estamos leyendo. Versículo 23 dice, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos que no había luz en ellos. Eric Junior será, porque es Eric menor. ¿Cómo estás, Eric? Tu micrófono no te escucho. No se oye. Sí está prendido, pero no se oye. Puse en el botón. Ahí Ahí está. Ahí quedó. Ok.
Estaba en el Bluetooth con el parlante para que se escuche un poco mejor. Ah, ya. Te quiero hacer una pregunta. No, sí, A a ver, ver. en el versículo 23 dice, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos que no había luz en ellos. ¿A qué otro pasaje de la Biblia te hace recordar? Otro pasaje de la Biblia. Ajá. Nuevamente, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Génesis. Ajá, bien. Gracias, Sí, la Eric. tiene. Le atinaste, chévere. Ya, puedes activar tu micrófono y ponle parlante para que escuche mejor. Dale, Ya, gracias. dale. Ok, nuevamente, ¿no? Dios les está diciendo, ¿cómo va a quedar la tierra? ¿Cómo va a quedar Jerusalén? ¿Cómo va a quedar todo a consecuencia de este exilio, de esta destrucción que va a tener Jerusalén por parte de Babilonia? La tierra va a quedar desordenada y vacía. Y los cielos, ¿cierto? Y no había luz en ellos. ¿Qué les quiere decir aquí? El estado en el cual va a quedar la nación va a ser catastrófico. Pero recuerden, esta no es la primera vez que yo me enfrento a algo así, está diciendo Dios. Recuerden cómo inició todo. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y sigue diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y es algo que a mí particularmente siempre me llamó la atención. ¿Por qué, la palabra de Dios manifiesta que la creación comenzó así? ¿Por qué Génesis 1:1 no dice, y Dios creó los cielos y la tierra y todo estaba terminado y perfecto? Milésima como él realmente lo estaba pensando. Pero nosotros leemos Génesis 1 y vemos que Dios creó los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque justamente, así como aquí, quiere demostrarle al ser humano que de repente, en algún momento, la vida de él va a estar así, desordenada, vacía, en tinieblas, sin esperanza. Y en esas circunstancias, ¿quién es el que puede entrar y cambiar absolutamente todo? Dios. Sucedió en la creación. Cuando todo estaba desordenado, vacío y en tinieblas, apareció Dios y su palabra para transformar todo eso en algo maravilloso. Y esto es lo que les está diciendo a ellos. Va a quedar todo desolado, va a quedar todo vacío, va a quedar todo en tinieblas. Pero tranquilos, yo tengo poder para cambiar esa realidad. Nuevamente, ellos están a punto de sufrir lo que realmente se merecen. Y menos de lo que realmente se merece. El ser humano ha desobedecido a Dios y realmente lo que merecería realmente, como dice Romanos, la paga del pecado es la muerte. Tendrían que haber muerto, simplemente. Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, en su paciencia, les dice, todo va a quedar desolado, sí, pero que sus corazones no se angustien completamente. Recuerden que yo puedo cambiar esa realidad final. Yo puedo cambiar esa realidad final. Ya lo demostré en el principio. Cuando la tierra estaba así, ¿cómo quedó? Maravillosa como la vemos. Si la realidad del ser humano, en este caso de Jerusalén, era así, en las manos de Dios todo esto podía ser diferente. E iba a ser reconstruida, como vimos también la semana pasada, ¿cierto? Cómo fue reconstruido los muros y el templo. Último versículo. Y hay algo que
termina de llamarme la atención. El pueblo de Israel estaba a punto de sufrir lo que realmente se merecía, o un poquito menos de lo que se merecía realmente. Pero Dios dice, aún en estas circunstancias, lo mejor que tú puedes hacer es conocerme y entenderme. Todo va a ser destruido, sí, pero recuerda, yo tengo poder para reconstruirlo. Yo tengo poder para hacerlo brillar nuevamente y mucho mejor que al principio. Y en este último versículo de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, vemos una cosa más de cómo Dios trató con este pueblo rebelde, con este pueblo de duro corazón. Ezequiel 1:1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y visiones de Dios. ¿Qué cosa quiere decir esto? En medio del cautiverio del pueblo de Judá en Babilonia, Dios no se había olvidado de su pueblo. Y he aquí que levanta a un profeta, Ezequiel, en medio de ellos, para darle palabra de Dios. Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios no los había votado y ya saben que ya sufran por lo que ustedes hacen y ya. No. En medio de ese cautiverio, Dios aún tenía palabra para ese pueblo rebelde y de duro corazón. Dime, hermano y hermana, ¿no te maravilla tener un padre así? ¿No te maravilla tener la palabra de Dios para conocer realmente quién es Dios, cómo es Él? A causa de la dureza del corazón y de la rebeldía del pueblo, lamentablemente se tenían que tomar medidas disciplinarias. Lamentablemente, se tenían que tomar esas medidas disciplinarias. Pero esas medidas disciplinarias no era el fin. Esas medidas disciplinarias no era el punto final en la historia del pueblo de Judá, del reino de Judá. Dios tenía una palabra más. En ese momento de dificultad, conóceme, entiéndeme. En ese momento de destrucción total, recuerda, yo puedo hacer cosas nuevas. En ese momento de esclavitud, mi palabra sigue contigo. Cuando uno analiza la palabra de Dios en su contexto, particularmente uno se maravilla mucho más de quién es Dios. Uno se maravilla mucho más de la forma en la cual Él va transformando, cómo Él va cambiando, o cómo Él tiene el poder para cambiar las mentes y los corazones de las personas y las circunstancias de las personas. Dice la palabra que todo esto fue escrito para nuestra enseñanza, ¿no? Pues tenemos mucho que aprender. Una de las primeras cosas que podríamos aprender es que Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo y ejerce justicia. Y cuando tiene que disciplinar, ¿qué hace? Disciplina. Muchas veces creemos que Dios es solamente amor y que Dios es solamente bondad. Pues no es del todo cierto eso. ¿Es amor? ¿Es bondad? Por supuesto que sí. ¿Es paciente? Por supuesto que sí. Pero hay momentos en los cuales Él también disciplina. Pero aún en esa disciplina, su amor, su bondad, su paciencia sigue estando presente. Así como estuvo con el pueblo de Israel, Él sigue siendo igual. Él sigue siendo igual. Y esta es una palabra que a todos nosotros nos debe generar mucho más ánimo en buscarlo
y en conocerlo. Aún no somos perfectos, pero podemos confiar en que la palabra de Dios sigue estando para nosotros. Podemos confiar en que la realidad que podamos estar viviendo, Dios la puede transformar. Pero por sobre todas las cosas, podemos confiar en que lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, estemos viviendo el momento que estemos viviendo, lo que Dios quiere es que lo conozcamos y lo entendamos. Y eso es justamente lo que la palabra de Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiero por favor que me acompañen en una oración final y después le damos paso a nuestro hermano Eric. ¿Sí? Oremos por favor. Amado Dios, Padre bueno, papito lindo, Padre bueno, cómo no acercarnos delante suyo, Padre. Confiados, mi Dios, de quién es usted, Padre. Nos acercamos a usted, mi Dios, no realmente porque seamos dignos, Padre, sino más bien, mi Dios, porque conocemos su amor, su bondad, su misericordia. Porque gracias al sacrificio de Cristo Jesús podemos presentarnos limpios delante de su presencia, Padre. Usted, Dios bueno, siempre, mi Dios, ha tenido paciencia con el ser humano, Padre. Con nosotros mismos, mi Dios. Si estamos en estos momentos con vida, con salud, Padre, simplemente muestra de ello, mi Dios, su paciencia ha sobreabundado en nuestras vidas, Padre. Su misericordia, como dice su palabra, ha sido nueva cada mañana, mi Dios. Su palabra sigue estando presente para cada uno de nosotros, Padre. Papito bueno, le rogamos, le suplicamos, mi Dios, que no tengamos, Padre bueno, que afrontar situaciones tan duras, Padre, como el pueblo de Israel tuvo que vivir al punto de ser exiliados, mi Dios, al punto de sufrir y lamentarse, Padre, porque no se encontraban ya en ese lugar de privilegio, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a aprender a conocerlo y a entenderlo, mi Dios, sin tener que llegar a esos extremos, Padre. Cambie nuestras mentes, nuestros corazones, que no sean corazones duros, que no sean mentes duras, mi Dios, sino que más bien, Padre, sean un corazón blando, mi Dios, un corazón que reciba su palabra, Padre, una mente que reciba su palabra, mi Dios, y que a partir de allí, Padre, su palabra pueda dar esos cambios que tanto necesitamos cada uno de nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, por enseñarnos en esta mañana, mi Dios, cómo realmente es usted, Padre. Es justo, ejerce justicia, es verdad, pero también es misericordioso, paciente, bondadoso con cada uno de nosotros, Padre. Ayúdenos, mi Dios, a que conocerlo o reconocerlo cada vez más a usted, mi Dios, sea un ánimo, un aliciente en cada uno de nosotros para conocerlo, papito bueno. Muchas veces, mi Dios, hemos vivido ignorando su palabra. Muchas veces, mi Dios, hemos vivido conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros planes, mi Dios. Ayúdenos a que no sea más así nuestra vida, Padre. Que realmente busquemos cada vez más su consejo, mi Dios. ¿Qué es lo que usted quiere que hagamos, Padre? ¿Para dónde quiere usted que vayamos, mi Dios? ¿Cuáles son sus planes para cada uno de nosotros, mi Dios? Que dejemos de ignorarlo, mi Dios, y que cada vez más tengamos una relación con usted, mi Dios, que cada vez más lo conozcamos, que cada vez más lo entendamos, mi Dios bendito. Gracias por este tiempo hermoso que usted permite que tengamos, mi Dios. Gracias por su palabra, Padre. Y gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios, y cada una de las personas, Padre, que también están oyéndonos y viéndonos, mi Dios, por medio del Facebook. Bueno. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Padre. Y todo esto, sinceramente, se lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, Gerardo, por tu mensaje, recordándonos muchas cosas que nos enseña el Antiguo Testamento y que Dios quiere que también nosotros aprendamos.
Pero siempre en medio de todo eso, Dios siempre dejó un mensaje también al último, y está en Jeremías, un mensaje que tenía planes para ellos. Cuando Dios nos puede disciplinar, nos puede también llamar la atención, también nos da la oportunidad para algo nuevo. Y recordando ahí en Jeremías que decía, yo sé que tengo planes para ustedes, planes de cosas buenas. Ese es para otra prédica. Pero Dios siempre tiene cosas buenas si nosotros tomamos el rumbo correcto, nos arrepentimos y vamos de su mano. Bueno, hermanos, vamos a terminar este momento de adoración. Gracias por estar conectados esta mañana. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por sus bendiciones, por todo lo que nos da, por lo que nos bendice. Ayúdenos en nuestras necesidades, en nuestras dudas, Padre. Sabemos que son muy imperfectos, Padre, pero queremos servirle, queremos de su mano un día estar en el cielo. Padre, que tú nos ayudes a ver lo que tenemos que mejorar y Padre, que podamos escuchar siempre tu palabra, que no seamos como los israelitas que envió una y otra vez a los profetas con su palabra para que ellos escucharan y se arrepintieran, Padre. Queremos ser oidores que prestan atención y que recuerdan de tu palabra. Padre, queremos dejar toda nuestra vida y todo lo que somos en tus manos. Te pido por mis hermanos aquí, por sus vidas, por sus necesidades, por sus preocupaciones. Le damos gracias y le pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.